La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a Bethesda Sabinas Hidalgo. El día de hoy queremos invitarles a permanecer con nosotros, ya que estaremos continuando en nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Continuamos con nuestro estudio que hemos titulado Apocalipsis en 3 pasos. En este estudio hemos dividido todo el libro en 3 pasos principales. De ellos hemos explicado que la primera parte, el primer paso, lo titula el propio libro de Apocalipsis en el versículo 19 del capítulo 1 como las cosas que has visto, y esto comprende el contenido del capítulo 1 del libro. Luego explicamos también que las cosas que son se titula así al segundo paso de nuestro estudio, y que el contenido de las cosas que son, o el segundo paso, está en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Después, el tercer paso, o las cosas que han de ser después de estas, lo comprende el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Actualmente estamos haciendo nuestro recorrido en el paso número 1, en el primer paso, o las cosas que has visto. Esto es, estamos haciendo un recorrido por el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Iremos avanzando así al capítulo 2, 3, 4, etcétera, hasta que el Señor lo permita, y esperamos poder concluir con todo el libro, haciendo así un repaso general del mismo. En la ocasión anterior que estuvimos con ustedes, estuvimos explicándoles que el primer paso, o el capítulo 1 del libro, lo reconocemos, como ustedes lo pueden ver en la columna número 1, como las cosas que has visto, capítulo 1, que este capítulo lo hemos dividido para nuestro estudio y hemos visto los primeros versículos que se conocen como la introducción, del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis, que luego estos 8 versículos los hemos separado para nuestro estudio y hemos ya repasado lo que hemos titulado la escalera de la revelación en esta introducción, del versículo 1 al versículo 3. En nuestro estudio anterior estuvimos concluyendo con la escalera de la revelación. Ahora pretendemos introducirnos a partir del versículo 4 y hasta el versículo 8 a lo que llamamos los saludos de esta carta. Después, posteriormente, cuando concluyamos con estos versículos, continuaremos con el versículo 9 y hasta el versículo 20 con el tema Jesús entre los 7 candeleros de oro. De manera que hoy, si ustedes son tan amables y nos acompañan, estaremos compartiendo con ustedes estos versículos del 4 al 8 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. De manera que les invitamos a que busquen su Biblia, puedan hacer sus apuntes y que permanezcan con nosotros durante los siguientes minutos. Comencemos entonces con este primer paso y particularmente el tema de los saludos de este primer capítulo del libro de Apocalipsis en nuestro estudio que hemos titulado Apocalipsis en 3 pasos. Muy bien, vamos a introducirnos a través de la palabra bendita del Señor al versículo 4 del capítulo 1 de este precioso libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:4. Encontramos lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Gloria a su nombre para siempre. Qué hermosa es la palabra del Señor. Al entrar en estos versículos, mis amados hermanos, es necesario que nosotros comprendamos que el libro de Apocalipsis fue escrito como una carta. Juan, el apóstol, se le ordena que escriba lo que ve. Y todas esas visiones que comprenden la revelación de Jesucristo fueron escritas por el apóstol. Fueron escritas en forma de una carta. Una carta que vemos en el versículo 4 está dirigida. Y es importante que usted pueda ver estos versículos del 4 al 8, estos 4 versículos, de 5 versículos. Vamos a ver que en ellos tenemos primero los saludos, o sea, de parte de quién viene esta epístola, esta carta, y hacia quién va dirigida la carta. Es lo que vamos a encontrar en la primera parte. De parte de quién y para quién es la carta. Después nos vamos a encontrar con un canto, una expresión de alabanza. Estas dos cosas las encontramos en estos versículos del 4 al 8. Y vamos a entrar primero al versículo 4 para ver de quién, de parte de quién viene la carta y hacia quién va dirigida esta carta. Es necesario que primero veamos el versículo 4 que dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Entonces, lo que encontramos en primera instancia, después de lo que ya vimos en la escalera de la revelación, de cómo es el proceso en el cual la revelación viene hasta Juan, para que éste a su vez escriba y que luego sea enviada esta misiva a las 7 iglesias. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que los destinatarios de esta carta son las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito como una carta que era como una carta circular, una carta que debería de llegar a cada una de estas 7 iglesias, que debería de ser leída y escuchada, como leímos en el versículo 3 en nuestro estudio anterior. Bienaventurado el que lee y los que oyen. De tal forma que esta carta llegó a la iglesia de Éfeso y ahí el líder de la iglesia, pastor, obispo, anciano, leía la carta a la iglesia. Por eso el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. De tal manera que encontramos nosotros que esta carta llegó a la iglesia de Éfeso, luego pasó a las demás iglesias, Esmirna, Pérgamo, Teatira, etc. Y que en cada una de estas congregaciones, estas eran iglesias locales, congregaciones fundadas, que formaban parte de la iglesia de Jesucristo en su totalidad. Y en cada una de ellas tendría que llegar esta carta para que el líder de la iglesia la leyera y que fuese escuchada por toda la congregación. Así vamos a comprender mejor el versículo 3 y vamos a entender por qué Juan en el versículo 4 dirige esta carta a las 7 iglesias que están en Asia. Luego, entender por qué 7. ¿Por qué la carta no fue dirigida a 5 o a 4 o a 10 iglesias diferentes? ¿Por qué a 7? Bueno, estas 7 iglesias fueron elegidas por el Señor, primero,
Porque el número 7 nos habla en la Escritura, nos da la sensación o la dirección o la luz o el entendimiento de la totalidad, de la plenitud. El número 7 nos habla de plenitud, de totalidad. Por ello, entendemos que esta misiva está dirigida a estas 7 iglesias que representan por el número a la iglesia total. De tal forma, hermanos, amigos, que cuando nosotros leemos la expresión hacia los destinatarios de esta carta, debemos incluir a la iglesia de Jesucristo en su totalidad. Es importante que mencionemos aquí la diferencia entre la iglesia de Jesucristo, la nación de Israel y los pueblos gentiles. La Biblia, y esto lo veremos más adelante, hace una diferencia entre estos 3 grupos de personas. Y aquí, muy precisa y claramente, se nos dice que esta carta está dirigida a las 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias están o estuvieron fundadas, existieron en lo que hoy se conoce como Turquía, el territorio de Turquía, en lo que en su tiempo se conocía como el Asia Menor desde el punto de vista de la geografía bíblica. Este territorio hoy actualmente pertenece a Turquía y ahí, en ese tiempo, aún hay vestigios arqueológicos de algunas de estas congregaciones. En fin, es importante que nosotros dejemos bien claro y establecido que esta carta está dirigida a la iglesia. A la iglesia. Recordemos que el propósito de esta carta es manifestar las cosas que han de suceder pronto. Y esta revelación, este mensaje, es enviado a la iglesia. Y es enviado a la iglesia precisamente para que sea esta la que anuncie este mensaje. Que sea la iglesia la que lleve esta palabra, la que manifieste al mundo entero las cosas que han de suceder pronto. A nosotros, amados hermanos, nos toca vivir en estos tiempos finales, en los últimos días, y es necesario que nosotros prediquemos como nunca antes las cosas que han de suceder pronto, puesto que hoy estamos viendo ya los anuncios primeros de las cosas por venir. En fin, avancemos al versículo, continuemos con el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Aquí encontramos hacia quién va dirigida esta carta o este libro de Apocalipsis. Luego, en la segunda parte del verso, comenzamos a ver de parte de quién. Recordemos que Juan es aquí solamente un intermediario a quien se le ordenó que escribiera lo que se le iba a mostrar y que posteriormente lo enviara a estas congregaciones y particularmente a los líderes de cada una de estas congregaciones. Luego, en la segunda parte del verso, comenzamos a ver de parte de quién viene esta carta. Y dice, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hasta aquí, en la mitad del verso 5, encontramos quién es el emisario, quién envía la carta, quién es el autor de la carta. Y aquí encontramos 3 cosas o 3 personas. El que es y que era y que ha de venir, que es una expresión que hace referencia a Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15, cuando el Señor Dios Todopoderoso se manifiesta a Moisés, y cuando Moisés le dice, es que si tú me envías, ellos me van a preguntar que quién me envía.
Y el Señor le dice, les vas a decir, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Esta expresión de parte de Dios es a la que hace referencia este versículo. El que es, el que era y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso. Luego dice que también es de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Otra vez, el número 7 nos habla de plenitud. Y aquí está hablando de el Espíritu de Dios. El Padre, primero, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Padre. Los 7 espíritus de Dios hablan de la plenitud de las manifestaciones del Espíritu Santo sobre la tierra. La plenitud de las manifestaciones del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios sobre la tierra. Los 7 espíritus de Dios. Esta expresión la vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis, en diferentes porciones, y vamos a abundar un poquito más en este tema de los 7 espíritus de Dios. Esto tiene que ver con lo que dice el profeta Isaías acerca del Mesías y de las manifestaciones del Espíritu Santo que habrían de venir y de manifestarse en la persona de Jesucristo. Esto, lo de Isaías, lo encontramos en el capítulo 11 del libro de Isaías y en el versículo 12. Ahí se menciona lo siguiente: reposará sobre él, refiriéndose al Mesías, a Jesucristo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y aquí encontramos las 7 manifestaciones: el Espíritu Santo y la plenitud de las manifestaciones del Espíritu Santo. A esto se refiere el versículo que acabamos de leer en Apocalipsis, cuando habla de los 7 espíritus de Dios. Muy bien. Ahora, enseguida se menciona la tercera persona de la Trinidad, y quiero cerrar este punto precisamente aclarándolo. Se menciona al Padre, se menciona al Espíritu Santo y se menciona al Hijo. En el versículo 5 comienza precisamente diciendo así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Estas expresiones, cada una de ellas tiene que ver con una porción del Antiguo Testamento y otras porciones del Nuevo Testamento. Son títulos con los cuales se conoce y se reconoce a la persona maravillosa de nuestro Salvador, el Mesías, el único, el ungido de Jehová. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero en resucitar, primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Y cada una de estas expresiones nos habla del carácter perfecto y equilibrado de ese Mesías glorioso al cual le debemos nuestra salvación, al cual pertenece nuestra vida y todo lo que somos y poseemos, puesto que nos compró con su propia sangre. A Él sean honra y gloria por siempre. Y encontramos entonces que los destinatarios de la carta son la iglesia de Jesucristo, representada en su totalidad por esas 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Luego vemos que quien envía esta carta, de donde procede la revelación, de donde procede esta misiva, es del Dios triuno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ese Dios glorioso en el cual hemos creído, en el cual nuestra vida descansa, en el cual nuestro corazón reposa en medio de todos estos tiempos turbulentos. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A su nombre sea la gloria, porque esta verdad trae consuelo, esta verdad trae fortaleza a nuestra vida, sabiendo que hemos creído
al verdadero, al único y sabio Dios, al que sea honra y gloria y poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amados hermanos, no hemos creído en ídolos de barro. No está puesta nuestra confianza en las criaturas. Nuestro corazón reposa en el Creador de todas las cosas, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Y ahí debe estar escondida nuestra vida, en la verdad gloriosa del Todopoderoso. Debe descansar nuestro corazón y ahí debe estar puesta nuestra esperanza. Así, mis amados hermanos, vemos en una forma sencilla, simple, pero precisa hacia quién va dirigida esta carta y de parte de quién viene esta misiva. Tomemos entonces esta carta que el Señor nos ha enviado a nosotros, a la iglesia. Comprendámosla, conozcámosla y sobre todo, muy importante, pongámosla por obra, puesto que el verso 3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. Guardemos esta palabra y prediquemos esta palabra. Compartamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estemos. Compartamos esta verdad gloriosa, que las cosas que han de suceder pronto están plasmadas a través de la revelación que se le dio a Juan en esta preciosa carta, lo que conocemos como el libro de Apocalipsis. Luego continuamos con la alabanza. Después que se hace el saludo de quien envía la carta y hacia quienes es enviada esta carta, encontramos un saludo a partir de la segunda parte del verso 5. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una expresión de alabanza para el Salvador. Al que nos amó sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Al que nos amó, al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y luego los versículos 7 y 8 nos hablan de algo que habrá de suceder, esa glorificación del Mesías. Jesús apareció en nuestro plano terrenal naciendo de una virgen, puesto que era necesario que naciese sin pecado. Y la maldición del pecado era traída a generación a través del varón, quien había recibido la condena de la maldición. Por eso era necesario que Jesús naciera de una virgen. Por eso es indispensable que nosotros entendamos lo que significa el nacimiento virginal de Cristo, esta doctrina sin la cual todo el cristianismo se desmoronaría y caería bajo su propio peso por no tener el fundamento necesario. Esta doctrina, la doctrina del nacimiento virginal de Cristo, nos habla y nos pone el fundamento sobre el cual luego se va edificando y construyendo toda la fe del creyente verdadero. Jesús nació de una mujer virgen, de una mujer que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Jesús fue engendrado por Dios, su Padre, en el vientre de una mujer que no había tenido relación sexual alguna. Y nació Jesús de una mujer que no había tenido relaciones sexuales aún. Esto es el fundamento
de la doctrina virginal de Cristo. Y lo que encontramos aquí es que este personaje, el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios, no tuvo pecado, y por eso precisamente es que proclamamos continuamente que Él es el Salvador. Él tuvo una vida sin pecado, nació sin pecado y no pecó. Por eso fue el Cordero perfecto. Por eso se convirtió en el Cordero de Dios que quitó y que quita el pecado del mundo. Era necesario un Cordero perfecto y Jesús llenó las expectativas, cumplió todos los requisitos para cumplir la ley y para manifestar a través de su sacrificio perfecto el pago por los pecados de la humanidad. Ahí, mi amigo que me escuchas, está el mensaje central del Evangelio. Jesús murió y resucitó para que tú puedas ser perdonado de tus pecados, que puedas ser justificado y que puedas ser santificado en su gracia y en su misericordia. Ven a Cristo, ven a Jesús, ven a Él. Por eso esta expresión de alabanza. Y dice, al que nos amó, a Él sea gloria, al que nos hizo reyes y sacerdotes, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sean honra y gloria y alabanza. Vuelve tu corazón, deja que en tu corazón pueda nacer una nueva criatura a través del perdón que solo puede obtenerse por el sacrificio de Cristo. Es necesario que en tu vida tú puedas reconocer esta verdad. Si alguna vez has pecado en tu vida, estás bajo la maldición del pecado. Y tal vez tú puedas decirme, es que yo no he matado a nadie. Pero yo quiero decirte que el pecado, cualquier pecado, es transgresión de la ley. Y todo el que quebranta la ley está bajo condenación. Si tú has mentido, has pecado. Y esto significa que estás bajo condenación. Y que el único camino para escapar de ella se llama Jesucristo, el que nació de una virgen, el que vivió una vida limpia y perfecta para cumplir esa ley, para pagar el precio que la ley demandaba por el pecado, la muerte. Él murió por ti para salvarte. Él quiere limpiarte y perdonar tus pecados con su sangre. Es necesario que tú te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Él, que dejes atrás tu vida pasada y que comiences una nueva vida en Cristo. A Él, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En el versículo 7 y 8 encontramos dos expresiones extraordinarias. La primera, en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Viene tiempo, amado amigo, hermano, que me ves, que me escuchas, en el cual Jesús volverá. Él prometió regresar. Él prometió establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y cuando esto ocurra, será ya tarde para que tú puedas pertenecer a la iglesia. Hoy es el tiempo. Quienes vean el regreso personal de Cristo a la tierra no tendrán la oportunidad de pertenecer a la iglesia. Hoy es el tiempo para formar parte de la iglesia de Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento en que tú debes reconocer tu necesidad de este Salvador. Ven a Él. Luego el versículo 8 cierra con esta parte del capítulo 1 diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice
el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en este versículo 8 encontramos en una forma gloriosa la manifestación de la deidad de Cristo. Jesús es Dios, Dios hecho carne, Dios humanado, que quiso vaciarse a sí mismo para tomar forma de siervo, y estando en la condición de un hombre, de un siervo, ofrecer su vida en rescate, morir en una cruz, como dice Filipenses capítulo 2, para que tú y yo hoy tengamos oportunidad de salvación y de vida eterna. Esto, a grandes rasgos, es lo que encontramos en los versículos 4 al 8, en esto que hemos llamado los saludos y la alabanza o la doxología. A partir del verso 5, esta expresión de alabanza y de gloria al que nos amó, al que nos limpió con su sangre, al que nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, y que tu vida se vuelva en alabanza al Rey, al soberano de los reyes de la tierra, aquel que habrá de establecer su reino sobre la tierra, un reino de justicia, de juicio, de equidad. Jesús pronto volverá y establecerá su reino. La palabra del Señor dice que juzgará a las naciones y que las va a regir con vara de hierro. Para ese tiempo, si tú hoy decides volver tu corazón a Él, recibir su sacrificio como tuyo, encontrarías la salvación personal y entonces vendrías con Él como su esposa amada, su iglesia, a quien está dirigida esta carta. Por ello, la invitación está ahí y por eso insistimos cada ocasión de que te vuelvas a Dios, de que dejes de lado tu vida pecaminosa, de que eches a un lado toda esa carga de pecado, de maldición que llevas encima. Ven a Cristo. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor te ofrece descanso, reposo, salvación, vida eterna. Así, mis amados hermanos, amigos, concluimos con esta parte de nuestro estudio. En el primer paso de los 3 en los que hemos dividido el libro de Apocalipsis, lo que hemos llamado los saludos del versículo 4 al versículo 8 del capítulo 1. Esperando que ahí donde tú estás puedas volverte a Él y con tus propias palabras expresarle tu necesidad de salvación, de perdón, expresarle tu arrepentimiento en una forma genuina y sincera. Y créeme, Jesús habrá de cambiar tu vida. ¿Cómo cambió la mía? ¿Cómo ha cambiado la de millones de personas sobre esta tierra? Tú no eres demasiado malo para no necesitarlo, ni eres demasiado bueno para no necesitarlo. Todos los seres humanos estamos o estuvimos bajo la condenación del pecado. Algunos hemos reconocido en Jesús el único medio de salvación y por ello hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Por eso te invitamos y te decimos: ven a Cristo. Él es la respuesta, Él es el único camino. Hasta aquí por el día de hoy. En la próxima ocasión que nos permitas llegar hasta ti, estaremos hablando sobre el tema Jesús entre los 7 candeleros de oro. Estaremos viendo el resto del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, del versículo 9 al versículo 20. Será hasta entonces, si el Señor lo permite. Que la gracia del Señor permanezca con ustedes, que su misericordia los guarde, que el amor perfecto de Dios llene sus corazones y que todo temor sea desarraigado de sus vidas. Que Dios les bendiga. Me despido de ustedes, como siempre, el pastor Sergio Vélez, diciéndoles:
Hasta la próxima.